Quería que habláramos del rey sin cabeza y cómo la Escritura nos enseña en la hermosa palabra las grandes historias del pueblo de Israel y su gran bendición de contar con el Dios creador del universo, del cielo y de la tierra, nuestro gran Salvador. Hoy quiero que me acompañes al libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 51. Y dice la Escritura, hablándonos de David: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, le acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron del escenario del sitio de guerra. E Israel celebró y los filisteos huyeron, dejando a su héroe tendido en el piso, muerto, sin vida. Hoy entendemos las Escrituras y seguimos mirando la palabra, mirando esta hermosa Escritura en el cual nos enseña la historia de que así como los filisteos tuvieron que recuperar un cuerpo de Goliat y llevarlo a su tierra y enterrarlo sin cabeza, para ellos se les volvió una tarea sorprendente, el cual era también destruir al rey de Israel llamado Saúl. Un rey que cayó en desobediencia, y los libros de historia nos enseñan en la palabra cómo se alejó y cómo perdió la unción y la confianza de su Dios, de su gran Salvador, Jehová de los ejércitos o Yahweh de los ejércitos. Hoy podemos entender y mirar las Escrituras y aprender de las enseñanzas bíblicas cómo se le da una orden en la cual se le dice: ve a la batalla contra ellos, y aún a los que colocan la patica en la pared, mátalos. Pero Saúl no hizo eso. Y todos conocemos que se trajo al rey para lograr un acuerdo o un negocio, desobedeciendo la orden directa de su creador, del Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, o en hebreo, Yahweh de los ejércitos. Hoy miramos las Escrituras y entendemos que tiempos después se presenta la batalla y Israel es derrotado y Saúl pierde la vida y también su cabeza. Hoy en Israel hay una tumba de un rey sin cabeza, al igual que al otro extremo de los filisteos hay un paladín, un líder enterrado también sin cabeza. Hoy me entendemos que hay muchos hombres, líderes que han perdido el racionamiento, por no decir su cabeza, en la cual luchar. Goliat cometió un gran error al insultar al ejército de Israel, que no era el ejército de Israel, era el ejército de Yahweh de los ejércitos, el creador del universo, del cielo y de la tierra. Hoy entendemos y comprendemos las Escrituras en tiempos pasados, cuando Dios le dice a su amigo Abraham: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Hoy entiendo que muchos líderes maldicen y no saben lo que están haciendo. Y no tanto eso, orientan a las multitudes a odiar al ungido,
de Yahweh de los ejércitos. Hoy analizamos la gran bendición de poder entender la Escritura mirando pasajes y mirando los libros de historia, cómo nos enseña el poder de la unción que consiguió David cuando en su juventud podía entender que Israel tiene la gran bendición de Yahweh de los ejércitos. David no mató al Goliat, fue la unción de Yahweh de los ejércitos. Esa roca fue dirigida hacia el gigante siguiendo una orden exacta: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Hoy invitamos a esta gran bendición de unir a la iglesia los que han de ser salvos. Hoy nuestro amado Señor Jesucristo dice en la Escritura: solo he venido a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y entendemos el propósito de Él cuando extendió su gratitud a un pueblo que no tenía pueblo, a un pueblo que no tenía esperanza como nosotros. Pero hoy comprendemos las palabras de aquel soldado romano cuando le dijo: solo da la orden, porque reconozco quién eres. Y aún las palabras de nuestro Maestro Jesús de Nazaret fueron claras cuando dijo: no he hallado tanta confianza y tanta fe aún en Israel como la de este hombre. También dice la Escritura que nuestro Maestro, hablando de Jesús de Nazaret, o en hebreo Yahshua de Nazaret, dijo muy claro cuando se apareció a sus discípulos, hablando de Tomás y su charla: dichosos aquellos que aún sin ver creyeron y creerán. Hoy podemos comprender que esta bendición de estudiar las palabras y la Escritura de nuestro amado Señor Jesucristo son una gran bendición para nuestra vida, porque Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Que Dios te bendiga. Hoy aprendimos del Rey sin cabeza. Hoy aprendimos la unción y la gran bendición de contar con Jesucristo en nuestra vida y en nuestro diario vivir, porque somos su pueblo elegido. Hasta pronto. Amén, amén.